alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, servidles con alegría, servidles con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Dios con alabanza, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia, para siempre su misericordia y su verdad por todas las edades. Bien, hermanos, en este momento vamos a tener al pastor Abraham continuando con la exposición de la palabra, la bestia de Apocalipsis, hermanos, el tema de hoy. Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches. Vamos a continuar lo que nos quedamos la mitad el día de ayer. Vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a ver un poco más de las naciones árabes al final de los tiempos. Luego vamos a ver un poco acerca de las naciones europeas, qué va a suceder con las naciones europeas. Y por último vamos a estar viendo la batalla de Armagedón. Mire, hermano, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, estamos por allí, dice la Biblia, la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Qué representa una bestia en los libros apocalípticos? Puede significar un rey, pero también puede significar un reino, ¿no? Un imperio. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás, el diablo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Muy bien, hermanos. En este pasaje bíblico tenemos a una bestia, ¿verdad? Que en el contexto profético puede significar a un rey, pero también puede significar a un reino. Dentro del marco del libro de Apocalipsis, esta bestia representa a Satanás, representa al anticristo y al imperio del anticristo. Ahora, yo quiero que note algunas cosas. Se dice que esta era una bestia salvaje, ¿no? Esta era una bestia salvaje. El término griego, therion, significa un animal salvaje o una bestia muy peligrosa. Inclusive en el libro de Hechos, capítulo 28:4,
el término cerión se traduce como víbora, víbora. Ahora, se dice que esta bestia surgió del mar. El mar, en la escritura apocalíptica, representa a los pueblos agitados en disturbios. El mar representa muchedumbres de personas que están agitados por medio de disturbios. Por ejemplo, en Isaías 57:20, vamos a ver cómo se interpreta el mar agitado. Isaías 57:20, dice la Biblia: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Ve? O sea, en el contexto bíblico, en el contexto profético, las muchas aguas, ¿verdad?, caudalosas, aguas que están en constante movimiento, representan los pueblos, naciones, muchedumbres. O sea, el imperio del anticristo sale de entre medio de muchos pueblos y naciones. Ahora, dice que este tenía 10 cuernos, ¿verdad? 10 cuernos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenía 10 cuernos? Recuerde usted que el imperio del anticristo se conforma de ¿cuántas naciones? 10 naciones. Entonces, estos 10 cuernos, ¿qué representarían? Las 10 naciones. Nuevamente nos hace recordar que el imperio del anticristo se constituye de 10 países o 10 naciones que se van a confabular para darle auge al anticristo. Ahora, se dice que tenía 7 cabezas y cada cabeza de la bestia es uno de los imperios sobre los cuales la bestia ha reposado. En la historia del mundo han habido 7 grandes imperios, hermano. 7 grandes imperios. El primero, Egipto; el segundo, Asiria; el tercero, Babilonia; el cuarto, Medo-Persas; el quinto, Grecia; el sexto, Roma; el séptimo, musulmanes otomanos. Esos son los 7 grandes imperios que ha tenido el mundo. ¿Sí me entiende? Entonces, esas 7 cabezas de esta bestia representa cada uno de los imperios, y por ende la última bestia viene a representar el último imperio que se va a levantar, pero que es una resurrección de todos los anteriores. O sea, todos los anteriores han sido un prototipo de la bestia final. ¿Por qué? Porque todos han perseguido a Israel y lo han querido exterminar. Y básicamente en los imperios anteriores han habido también naciones árabes involucradas, naciones que en el futuro tendrán que darle su poder y auge al anticristo. Entonces, ¿qué significa cada cabeza de la bestia? Un imperio. ¿Ya? Y vuelvo a repetir: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persas, Grecia, Roma y otomanos, musulmanes otomanos. Pero se dice que esta bestia tenía nombres de blasfemia. Nombres de blasfemia. Hermanos, es que el anticristo y su sistema religioso, el imperio del anticristo, que al parecer, por cómo va la escritura, como la escritura va guiándonos, el Islam tiene nombres de blasfemias contra Dios. Inclusive su Dios, Alá, tiene nombres blasfemos, hermano. Mire, por ejemplo, en el Islam se dice que Alá tiene 99 nombres. Y usted va a deducir quién es realmente Alá en el Islam. Uno de los nombres de Alá es Alá al-Mutakabir, que significa Alá el más orgulloso. Ahora, ¿quién es el más orgulloso? ¿Quién es el más orgulloso? El diablo, ¿verdad? Entonces, Alá el más orgulloso. Hace una referencia al diablo, hermano. Alá se le llama Alá al-Kahar, que significa Alá el dominador. También se le llama Alá al-Kabid, el tirano que despoja. O se le llama Alá al-Mumit, Alá el gran destructor. O también se le llama Alá al-Mahir, Alá el maléfico.
y también se le llama Alá al-Dar, Alá el que hace el daño. Entonces, esos nombres de blasfemias, al parecer son nombres que tiene este imperio, ¿no? Porque recuerde usted que lleva a la religión islámica como religión de imposición al mundo entero. Y así, hermanos, esta bestia aparece, pero si usted se da cuenta, luego dice el versículo número 2, y la bestia, Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. ¿A qué le recuerda eso? Al libro de Daniel. ¿Y qué cosa era el leopardo? ¿A quién representaba el leopardo? A Grecia. ¿Y a quién representaba el oso? A los medopersas. ¿Y a quién representaba el león? A Babilonia. ¿Verdad? Eso no lo he inventado, eso está en el contexto bíblico, hermano. Entonces, esta bestia es una resurrección del imperio griego, del imperio medo-persa y del imperio babilónico. ¿Verdad? Porque tiene todas las características de esos antiguos imperios. Ahora, se dice que esta bestia recibe autoridad de parte de Satanás el diablo. En el versículo 2, la segunda parte, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y recibió una herida mortal que luego fue sanada. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos ya un poco más el libro de Apocalipsis, hermano. Pero, entonces, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, vamos a nosotros a percatarnos de esta bestia, de este imperio satánico, de este imperio del anticristo, que viene para imponerse al mundo. Pero hay algunos detalles que no nos cuenta el capítulo 13. Hay algunos detalles que sí. 10 cuernos, 10 países. 7 cabezas, 7 imperios. Pero vamos a ver algo más en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, donde habla acerca de la condenación de la gran ramera. La gran ramera es un sistema religioso. ¿Y de dónde saca usted eso? Simple. Siempre la Biblia, cuando habla de falsa religión o cuando habla de falso culto, falsa adoración, usa como símbolo una mujer. ¿Ve? E inclusive la falsa adoración siempre es comparado con la prostitución. Entonces, esta gran ramera es un sistema religioso falso. ¿Sí me entienden, no? Entonces, acá dice versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es? La misma bestia de Apocalipsis 13. ¿Sí me entienden o no? O sea que este sistema religioso viene sentado sobre el imperio del anticristo. Quien trae el sistema religioso mundial va a ser el imperio del anticristo. ¿Sí me dejo entender, hermano? Pues ahí está en la imagen. ¿Se cuenta o no? ¿Ya? Ahora, ¿qué más dice? Versículo 4. No, vamos un poquito más. Versículo 7. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Porque dice que cuando Juan miró a la gran ramera, la vio embriagada de la sangre de los mártires. Y el Señor le dijo, ¿por qué te asombras? O el ángel, ¿no? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Hermanos, cuando uno interpreta la profecía, tiene que darse cuenta que la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Usted no necesita de los libros de Nostradamus. No, usted necesita solamente la palabra de Dios. Nada más. O sea que aquí el ángel le va a dar un poco más de información y nos va a clarificar quién es esa bestia y quién es esa mujer. Ahora mire lo que dice ahí, versículo 8. La bestia que has visto era y no es
y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, ¿te das cuenta? 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 7 imperios. 7 cabezas, 7 imperios. 5 de ellos han caído, 5 imperios han caído en la época de Juan. Uno es el 6º imperio, estaba en el momento de Juan. El otro aún no había venido, faltaba un imperio para que sean los 7. Y cuando él venga, cuando venga el último imperio, es necesario que dure breve tiempo. Y luego dice, la bestia, o sea, es ese imperio del anticristo. Una cosa son las cabezas de la bestia, cada cabeza de la bestia es un imperio, de los cuales 6 habían hasta el tiempo de Juan, un imperio faltaba venir en el tiempo de Juan, pero la bestia en sí, el imperio del anticristo, dice que era y no es también el 8º. ¿Por qué el 8º? Porque si solamente tenía 7 cabezas, representaba un imperio cada cabeza, ¿verdad? Pero la bestia en sí es un imperio más, es el imperio final. ¿Sí me dejo entender? Por eso es que dice que es el 8º. Y luego dice que es de entre los 7. Ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a desgranar porque algunos me andan mirando como que ya les va a dar derrame. No, hermano. Tranquilo. Vamos a ir de a poco. ¿Ya? Mire, el versículo 8, ahí lo he ido desglosando un poquito. Dice, la bestia que has visto. ¿Por qué dice la bestia que has visto? Porque la había visto en el verso 1. ¿Verdad? Vio a una ramera sentada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Por eso dice la bestia que has visto, que era. Imaginémonos en el tiempo de Juan. Si en el tiempo de Juan esa bestia era, quiere decir que había existido en el pasado. ¿Sí o no? Y luego dice, y no es, si Juan no existía. ¿Estoy en lo correcto o estoy hablando herejías? Eso es lo que dice el texto. Era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. O sea que en algún tiempo pasado existió, en el tiempo de Juan no existía, pero que más adelante se iba a levantar como el último imperio final. Eso dice el texto. Hoy estoy agregando algo ahí. Ahí está clarísimo, hermano. ¿Verdad o no? Entonces quiere decir que no es el imperio romano. No puede ser el imperio romano porque en la época de Juan el imperio romano ya existía. Y dice que el imperio del anticristo es un imperio que va a venir más adelante, que antes fue, que en ese momento no estaba, pero que iba a venir. Eso dice el texto. Ahora, mire el versículo 8, la segunda parte. La bestia que era y no es y será. Nuevamente repite que esa bestia existió en el pasado, que no existía en el tiempo de Juan y que luego va a existir. ¿Verdad? Esa es una forma sarcástica de llamarle a la bestia. ¿Y por qué sarcástica? La bestia que era, no es y será. Es una forma muy sarcástica porque a Dios Padre en el libro de Apocalipsis se le llama el que es, que era y el que ha de venir. ¿Sí me dejo entender? O sea, su eternidad, el que es, que era y que ha de venir. Pero de forma satírica, para hablar de la bestia, se dice el que era, el que no es y será. Ahora, ¿qué imperios? Ahí está el cuadrito, usted lo va a poder ver ahí. ¿Qué imperios había en el tiempo de Juan? El imperio egipcio era, ¿sí o no? El imperio asirio era. El imperio babilonio era. El imperio medo-persa era. El imperio griego era. Y Juan vivió en el imperio romano. Y dice que no es.
en ese imperio. ¿Sí o no? Está clarito, hermano. No es, o sea que no es el imperio romano, ni tampoco es el imperio romano resucitado, ni tampoco son las naciones europeas. Ahora, ¿qué en particular tuvo el imperio egipcio, asirio, babilónico, medo-persa y griego? ¿Cuál fue lo particular en esos imperios? Que todos tenían territorios árabes, musulmanes. Claro que el Islam no se había creado, pero todos estaban unidos por esos imperios y eran países de nacionalidad o de etnia árabe. Eran árabes, hermano. Ahora, y luego dice que va a venir otro imperio, que no se dice nada mucho, es el séptimo. Y luego viene el octavo, que es el final, que es el del anticristo, ¿sí o no? Ya. Ahora, mire lo que dice ahí, versículo 9, verso 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Este es para el que conoce. Este es para el que no anda leyendo Condorito. No. Para el que anda leyendo la Biblia. Para el que tiene sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. La Meca, en Arabia Saudita, se sienta sobre 7 montes. ¿Y qué es la Meca? El centro de adoración religiosa del Islam. Se siente sobre 7 montes. Pero dice que cada monte también es un rey, o sea, es un imperio. Dice, 5 de ellos han caído y uno es. ¿Sí me dejo entender o no? O sea, 5 imperios han caído y uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora, si usted mira el cuadrito, el imperio egipcio ya había caído. El imperio asirio ya había caído. El imperio babilónico ya había caído. El imperio medo-persa ya había caído. El imperio griego ya había caído. 5 han caído. Y luego dice, y uno es el imperio romano. ¿Sí me dejo entender? O sea, cuando se habla de imperios mundiales, son 7 imperios en los que se incluye Roma. Cuando se habla del imperio final, no se incluye a Roma. Cuando se habla del imperio del anticristo, no se incluye a Roma. Entonces, acá sí, se dice que uno es, ¿sí o no? El imperio romano. Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es ese imperio que estaba por venir? El último imperio, el imperio otomano. El imperio musulmán otomano que iba a venir en 1453, cuando los musulmanes tomaron la ciudad de Constantinopla e hicieron uno de los imperios más grandes, que era el imperio musulmán, turco-musulmán. ¿Sí me dejo entender, hermano? Por eso dice, 5 han caído hasta Grecia, uno es Roma en el tiempo de Juan, el otro va a venir, el imperio otomano. Y dice que tiene que durar breve tiempo. ¿Y duró breve tiempo? Claro que sí, hermano. El imperio romano, ¿sabe cuántos años duró? 1516 años. El imperio romano. Saque cuenta, hermano. El imperio romano se inició en el 756 antes de Cristo. 756 antes de Cristo. Y se extendió hasta el 476, que cae el imperio romano de Occidente, pero el imperio romano de Oriente no había caído, así que todavía es el imperio romano. Lo que se convirtió en el imperio carolingio después, pero seguía siendo el imperio romano de Oriente. Así que el imperio romano en realidad duró por lo menos 1516 años. Y el imperio otomano solamente duró 400. Por eso dice que era necesario que dure breve tiempo. En comparación a Roma duró muy poco tiempo. Y dice, y luego dice, y la bestia que era no es, o sea, el imperio del anticristo es también el octavo, no es el séptimo, es el octavo. Porque algunos dicen por ahí, el séptimo imperio es el imperio del anticristo. No. La Biblia dice que el imperio del anticristo es el octavo, no el séptimo. Que el séptimo estaba por venir, pero era uno de los 7.
El octavo es el imperio del anticristo. ¿Sí me dejo entender? Eso está clarísimo ahí, hermano. Y dice, y es entre los siete, o sea, la resurrección de uno de esos antiguos imperios. Y va a la perdición. Entonces, hermanos, ahí encontramos el imperio del anticristo. El imperio del anticristo. Versículo 12. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes. Solito está que lo interpreta, ¿o no? Solito. Nadie está interpretando otra cosa. Ahí está solito, hermano. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea que en el tiempo de Juan, las naciones árabes no eran una amenaza, no eran reinos. Estaban todos supeditados al poder del imperio romano. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, al final de los tiempos, esas 10 naciones se unirán como un solo bloque para gobernar el mundo. Verso 13. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. O sea, se van a unir al anticristo para hacer un bloque mundial. Verso 14. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, que el bloque del anticristo y de las naciones árabes se van a unir para pelear contra Cristo. ¿En qué batalla? ¿La batalla de Ayacucho? No. ¿En qué batalla? La batalla de Armagedón. La última batalla en donde las naciones se pelearán con el Señor. Y eso vamos a ver ahorita. Ahora nos toca este de acá. ¿Hasta ahí preguntas, hermano? ¿Alguien tiene preguntas? Pregunta, hermano. Yo no me molesto todavía. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nadie? No hay. Ya. Seguimos. Sí, hermano Carlitos. Cuando dice que subía del mar, y eso es lo que quiere decir cuando estaba viendo y subía del mar. Significa de que ese imperio, esa bestia, ese imperio salía de medio de los pueblos, de las naciones. O sea, era un sistema político religioso que estaba saliendo de en medio de los pueblos. Eso significa que subía del mar. Amén. Muy bien. Con todo esto, hermano, ¿qué tiene que ver Europa? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver Europa con todo lo que va a suceder al final de los tiempos? ¿Qué va a pasar con Nicolás Sarkozy? ¿No? ¿Qué va a pasar con Angela Merkel al final de los tiempos? Bueno, si es que están vivos también, ¿no? De repente no. Pero ¿qué va a pasar con Europa? Vamos a verlo ahorita, ¿ya? ¿Cuál será el papel de Europa al final de los tiempos si Europa no es el imperio del anticristo? Si Europa no es el imperio del anticristo, ¿qué va a hacer al final de los tiempos? Ahí está la Unión Europea, ¿no? ¿Qué va a hacer con ellos? Para poder contestarle tenemos que ir al libro de Apocalipsis capítulo 18. En Apocalipsis capítulo 18 se dice que Babilonia, que es la capital del imperio del anticristo, va a caer, ¿verdad? En Apocalipsis 18, verso 1 dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y de guarida de todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadles doble según sus obras. En el cáliz que preparó bebida, preparadle a ella el doble. Y luego se habla algunas cosas más sobre Babilonia, o sea, la capital del anticristo que cae. Ahora, pregunta, la Biblia dice que la capital del anticristo es Babilonia, pero ¿Babilonia es Babilonia o Babilonia es Roma? ¿Usted qué dice?
¿Cuál es la primera regla de la hermenéutica? Toda palabra se interpreta en su sentido ordinario común, a menos que el contexto indique lo contrario. Si la Biblia dice que la capital del anticristo es Babilonia, Babilonia es Babilonia, no es Roma. ¿Sí me dejo entender? Entonces hay gente que dice, no, pero es que usó la palabra Babilonia para no levantar sospechas de que hablaba sobre el Imperio Romano. No, hermano. Porque en la época del Imperio Romano, Babilonia todavía existía. Es más, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:13, escribe su carta desde Babilonia. En la época del Señor Jesucristo, Babilonia todavía existía. En la época de los apóstoles, Babilonia existía. Así que cuando Juan escribe sobre Babilonia, ¿en qué Babilonia pensaba? En la Babilonia iraquí. ¿Sí me dejo entender? En esa Babilonia antigua que todavía existía en ese momento y que existió hasta el siglo VII después de Cristo. Además se dice en el capítulo 18 de Apocalipsis que esta ciudad de Babilonia tuvo una gran cantidad de mercaderes, versículo 11, el versículo 14, de piedras preciosas, oro, plata, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, objetos de marfil, objetos de madera preciosa, cobre, hierro, mármol, canela, especies aromáticas, incienso. Y Roma nunca ha sido una ciudad tan comercial como se relata en estos versículos. Roma nunca ha sido una ciudad tan comercial, pero Babilonia sí lo ha sido. Entonces, evidentemente está hablando de Babilonia en Irak, no está hablando de Roma. Es más, Zacarías 5:11, cuando Zacarías escribe en el año 520, ya Babilonia había caído 19 años atrás. Y cuando Zacarías escribe esto, mira hacia el futuro, en Zacarías 5:11, de que Babilonia iba a ser reconstruida. Esa es una realidad porque hace algunos años atrás, Saddam Hussein reconstruyó la ciudad de Babilonia, ¿verdad? Entonces, siempre ha habido el interés de reconstruir la ciudad de Babilonia. ¿Por qué? Porque ahí empezó la historia y ahí tiene que acabar. Ahí empezó la historia y ahí tiene que acabar. ¿Cómo que empezó la historia en Babilonia? Si usted se da cuenta, dice que el mundo empezó en el huerto del Edén y habían 4 ríos que regaban el huerto del Edén. 2 de ellos son ríos conocidos. ¿Cuáles son? Hiddekel y Éufrates. O sea, sería el río Éufrates y el río Tigris. ¿Y a qué le recuerda Tigris y Éufrates? Babilonia. Entonces, en Babilonia empezó la historia humana y en Babilonia tiene que acabar. ¿Sí me dejo entender, hermano? Entonces, nos vamos a encontrar que la profecía que aparece en Apocalipsis 18 viene de una antigua profecía de 2 profetas llamados Isaías y Jeremías. Ellos ya habían profetizado la caída de Babilonia. Y curiosamente, en Isaías 13, por ejemplo, se dice que Babilonia iba a caer. Y en Jeremías 50 y 51 también se dice que Babilonia iba a caer. Ahora, hay algunos que dicen, pero Isaías 13 y Jeremías 50 y 51 se refiere a la caída de Babilonia histórica, cuando cayó en manos de los medopersas. Pero si usted revisa Isaías 13 y Jeremías 50 y 51, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, se dice en Isaías 13:19 acerca de la caída de Babilonia, que serían destruidas como Sodoma y Gomorra. ¿Con qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Con fuego. Y en la historia, ningún historiador dice que Babilonia haya caído en manos de los persas con fuego. Es más, se dice que cuando los medopersas entraron a Babilonia, encontraron que toda la ciudad estaba en una orgía de 7 días de borrachera y desórdenes, que no necesitaron ni una sola flecha para matar a todos los soldados. Babilonia cae, pero la ciudad no es destruida. Eso dice la historia. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió la profecía? Literalmente no se cumplió la profecía, ¿verdad?
Ahora, por ejemplo, en Isaías capítulo 13, versículo 20 y 22, dice que no se quedaría habitada, sino que iba a ser deshabitada para siempre, cosa que es falso porque en Irak y en Babilonia todavía en el día de hoy hay personas que habitan, hay familias que habitan en Babilonia. En Jeremías 50, versículo 3, se dice que iba a ser llevado el castigo, la caída de Babilonia iba a ser llevada por una nación del norte, cosa que es mentira. ¿Y por qué es mentira? Porque Medo-Persa no está al norte, sino al este. Entonces, lo que quiero decirle, hermanos, es que Isaías 13 y Jeremías 50 y 51, que habla de la caída de Babilonia, no está hablando de la caída histórica de Babilonia en el año 539, antes de Cristo, sino que está hablando de la caída de Babilonia futura, de la Babilonia en donde el anticristo va a reinar. ¿Sí me dejo entender? Porque la profecía no ha sido cumplida literalmente. Hay un cumplimiento más adelante. Entonces, cuando Isaías y Jeremías escribieron, tal vez visualizaron la caída de Babilonia en ese momento, pero hay referencias que no son para esa Babilonia, sino que hay referencias que son para la Babilonia final, para la Babilonia del anticristo. Por eso es que Juan mira a Babilonia ya caída en el capítulo 18 de Apocalipsis. Amén. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Si hacemos un cuadro comparativo de Isaías, de Jeremías y de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que estos tres libros, cuando hablan sobre la caída de Babilonia, dicen lo mismo. Por ejemplo, se dice que Babilonia iba a caer por una guerra, eso está en esos pasajes. Se dice que Babilonia iba a ser incendiada, está en esos pasajes. Se dice que Babilonia va a ser guarida de demonios, eso lo dice Isaías, lo dice Jeremías, lo dice Apocalipsis. Se dice que Israel iba a estar cautivo allí, eso lo dice Isaías, Jeremías y Apocalipsis. Se dice que los pecados de Babilonia iban a llegar hasta el cielo, también está allí. Que Dios iba a hacer justicia castigando a Babilonia, también está en esos profetas. Y que Babilonia era culpable de la muerte de muchas personas, eso también lo dice Isaías y Jeremías. O sea, lo que quiero decirte es que Isaías 13 y Jeremías 50 y 51, cuando hablan de la caída de Babilonia, no están hablando de la caída de Babilonia histórica, sino están hablando de una Babilonia que se va a reconstruir al final de los tiempos. Porque todo lo que dice Apocalipsis 18 sobre la caída de Babilonia tiene concordancia con lo que dice Isaías y Jeremías. ¿Ok? Y los pasajes de Isaías y de Jeremías no tienen un cumplimiento literal con la historia de la caída de Babilonia, sino que va a tener un cumplimiento futuro literal con la caída de la Babilonia del anticristo. ¿Ok? Entonces nos encontramos con esta realidad, hermano. Ahora, quiere decir que en la mente del profeta Isaías, en la mente de Jeremías y en la mente de Juan, Babilonia iba a caer. ¿Pero cómo iba a caer? A través de naciones. Iban a haber pueblos que iban a llegar a Babilonia e iban a hacerle una guerra a Babilonia. Eso lo dice Isaías. Mire lo que dice Isaías capítulo 13, versículo 2. Mire, Isaías 13:2. Levanten banderas sobre un alto monte y alcen la voz a ellos. Alcen la mano para que entren por sus puertas, por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mira, a los que se alegran con mi gloria. Está hablando Dios. Dios está congregando ejércitos para castigar a Babilonia, ¿sí o no? ¿Babilonia histórica o Babilonia escatológica? Babilonia escatológica, Babilonia al final de los tiempos. Verso 4. Estruendo de la multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo del ruido de reinos, de naciones reunidas, muchos pueblos. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Dice, vienen de tierra lejana, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. O sea, Dios congrega a muchas naciones para destruir la ciudad de Babilonia. ¿Sí me entiende?
Dios usa a naciones para que caigan en asalto sobre Babilonia y la destruyan, y la incendien, y la hagan añicos, hermano. Ahora, si usted mira el versículo 17 del mismo Isaías 13, dice, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. ¿Ya ve, pastor? Entonces sí se refiere a la caída de la Babilonia histórica, porque la Babilonia histórica cayó en manos de los medos persas. Y ahí dice que los medos persas van a destruir Babilonia, entonces ya se cumplió. No. Porque si usted revisa la historia, usted se va a dar cuenta que aunque había una unión en el imperio medo-persa, quien tenía el mayor poder histórico eran los persas. En el año 550 a.C., el imperio aqueménida persa había dominado el imperio medo. De tal manera que el imperio medo solamente fue anexado al gran imperio aqueménida persa. En otras palabras, quienes destruyeron a Babilonia o quienes conquistaron Babilonia no fueron los medos, fueron los persas. ¿Sí me dejo entender? No fueron los medos, fueron los persas. Entonces, esa profecía sería falsa o sería incorrecta si es que se hubiera cumplido en la historia. Pero no se ha cumplido en la historia. Se tiene que cumplir al final. Pero ya no hay medos. Sí hay medos. ¿Dónde están que no los veo? Ahorita vamos a ver. Pero sí hay medos, hermano. ¿Qué medo? No, nada de miedo. No hay miedo. Uy, me fue fin. Uy, se me fue. Ya, ahora sí. Mire, ahora, si usted va a Jeremías, donde habla de la caída de Babilonia también, mire lo que dice, verso 9, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada sus flechas como valiente diestro que no volverá al vacío. ¿De dónde vienen? Esos ejércitos que destruyen Babilonia, ¿de dónde vienen? Del norte. Y luego dice versículo 26, venid contra ella desde el extremo de la tierra. El norte, el extremo de la tierra. Versículo 41. He aquí que viene un pueblo del norte, una nación grande, y muchos reyes se levantarán del extremo de la tierra. ¿Qué naciones iban a destruir Babilonia? Naciones de el norte. En Jeremías 51, verso 11, dice, limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. Nuevamente dice de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Pero no dice los persas. No dice los persas. Pero no es necesario que diga persas. Sí, y te lo voy a comprobar. Quédate ahí. Mira, en el libro de Isaías 21, cuando se habla acerca de la caída de Babilonia histórica, sí de la Babilonia histórica, dice, versículo 2, visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, Elam es Persia, y Sitia, oh Media, Media y Persia. Pero qué raro que en Isaías 13 no diga Persia. Y es extraño que en Jeremías tampoco diga Persia, solamente dice Media. O habla acerca de los medos. Y mire el versículo 27, este es más interesante. Alzad bandera en la tierra, toquen trompeta en las naciones, preparen pueblos contra ella, junten contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalen contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas, preparen contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de dominio. O sea, las naciones que van a destruir a Babilonia son naciones del norte, son naciones de Media, no de Persia, son naciones de Ararat, de Mini y de Askenaz. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Mucho, hermano. ¿Por qué? Porque dos referencias importantes. Número uno,
las naciones que destruirían Babilonia serían naciones del norte. Y 2 iban a ser medos y sus aliados. Pero eso no se cumplió en el 539, cuando cae Babilonia histórica. ¿Por qué? Porque los medos no venían del norte, sino del este. ¿Estamos o no? Y, por último, el imperio medo no fue quien conquistó Babilonia, sino fue el imperio persa. En otras palabras, hermanos, ¿por qué Dios menciona a los medos y no menciona a los persas cuando profetiza la caída de la Babilonia escatológica? ¿Por qué? Simple. Porque Persia va a ser uno de los países aliados al anticristo. Entonces, en la profecía sería ilógico pensar que Persia se rebela contra el anticristo porque le dan poder al anticristo. Por eso ya no menciona a Persia, sino solamente menciona a Media. ¿Me entienden o no? Porque está haciendo referencia no a la historia, sino a la profecía. Otro de los datos que encontramos, y usted lo va a ver en Génesis 2:10-2, es que los medos no son árabes, los medos son jafetitas. Usted sabe que el mundo entero se dividió en 3 grandes grupos: semitas, que son árabes y judíos; camitas, que son los pueblos cananeos y africanos; y los jafetitas, que son los europeos y los americanos. Eso es lo que dice la Biblia. Y los medos, usted va a ver ahí en Génesis 10:2, se dice que los medos no son semitas, los medos tampoco son camitas, los medos son jafetitas. O sea, ¿son qué? Étnicamente, ¿qué son? Europeos. ¿Sí me dejo entender? ¿Por qué no menciona a Elam? Porque los elamitas, los persas, son árabes y los árabes van a estar con el anticristo. Pero menciona a los medos porque los medos étnicamente son europeos y los europeos van a reunirse como naciones para destruir al anticristo. ¿Sí me dejan entender? Es interesante, hermano. Por último, en Jeremías 51, versículo 27-28, se dice que las naciones que van a estar con los medos son Ararat, y Ararat corresponde a Armenia. ¿Y qué es Armenia? Europea. Mini probablemente es un pueblo muy cerca a Armenia, también europeo. Y Askenaz, Askenaz es la palabra que los judíos utilizan para los europeos. O sea, todas las naciones que Dios va a juntar al final de los tiempos para destruir Babilonia antes de la segunda venida, ¿cuál va a ser? Las naciones europeas. O sea que mientras las naciones árabes le dan auge al anticristo, las naciones europeas vienen a destruir Babilonia. ¿Sí me entienden o no? No, yo no le creo. ¿Ahora vas a creer? Si tú miras Jeremías 5:9, constantemente repite que los pueblos de la tierra del norte, ¿cuáles? Ahí está Israel. ¿Cuáles son todos los pueblos del norte de Israel? Pueblos europeos. ¿Sí o no? Son pueblos europeos. Entonces, los pueblos de la tierra del norte que vienen a destruir Babilonia son pueblos europeos. Amén. Entonces, los pueblos árabes dan auge al anticristo. Y los pueblos europeos, después de haber sometido y cercas, hermano, ¿sabe por qué? Yo más o menos infiero un poco acerca de la profecía. ¿Por qué es que los europeos son los que se van a rebelar contra el anticristo y van a destruir su capital antes de que Cristo venga? ¿Sabe por qué? Porque Europa, ahora en estos momentos, Europa está sufriendo la islamización. Por ejemplo, allá en Inglaterra hay parlamentarios que son musulmanes. Y los parlamentarios musulmanes han establecido una ley en donde las mujeres en Europa, para no sentirse ofendidas, todas las mujeres musulmanas, si no, tienen que usar velo.
¿Sí me entienden o no? Ahora con los derechos humanos, que nadie tiene ni uno menos y todas esas cosas, ahora quieren de que todas usen velo para no ofender a las que no, a las que usan, dice. Y hay un gran problema, hermanos. Italia, España, Alemania está siendo plagada de musulmanes. Si usted investiga, de aquí al año 2050, Europa va a ser más islámica que europea. ¿Por qué? Porque en Europa una pareja a lo mucho tiene un hijo. Regularmente se andan comprando perros, ¿no? Ya no quieren hijos, andan teniendo perros. Y eso en 50 años hace que la población desaparezca. Pero cuando llegan los musulmanes, llegan con 5, 6, 7 mujeres, 20 hijos, a las naciones europeas. Por eso un estudio demográfico ha dicho que para el 2050 toda Europa va a ser musulmana. ¿Sí me dejo entender? Entonces, como los musulmanes van a estar, al parecer, van a estar sometidos al anticristo y a los vejámenes y todo lo terrible, la ley sharia y todo lo que va a ser al final de los tiempos, los musulmanes se van a rebelar. Los europeos se van a rebelar. Y van a decir, ya no queremos que nos sigan, vamos a destruir la capital. Y se van hasta Babilonia y destruyen la capital de Babilonia, hermano. La destruyen. Eso está en Daniel capítulo 11, versículo 43 al 45. Dice que el anticristo no va a estar en Babilonia. El anticristo va a estar en Egipto, porque al parecer Egipto se va a querer pelear con él. Y él tiene que ir para hacer que Egipto no salga de sus 10 países. Como que va a solucionar el tratado para que no salga. Y en lo que esté en Egipto, dice que el anticristo escucha noticias que vienen del oriente, que lo atemorizan. Probablemente, yo infiero que lo que el anticristo escucha es que le han destruido los europeos su capital. ¿Sí me entienden, no? Ahora, ¿usted cómo sabe que los europeos van a llegar y van a destruir por medio de misiles y bombas toda la ciudad de Babilonia? Usted mira Apocalipsis 18. Dice que la gente miraba de lejos el humo de su incendio. Y todo lo que nos relata el capítulo 18 es de la caída de una Babilonia por medio del fuego, por medio del incendio, por medio de una guerra. ¿Sí me dejo entender? Entonces, cuando el anticristo escucha que su capital está destruida, el anticristo se va a molestar y le va a decir a todos sus ejércitos, 200 millones, les va a decir, vayan todos a Jerusalén, ahí nos encontramos. Pero lleven bombas, lleven armas, lleven todo, lleven hasta Rottweiler. Todo me llevan. Vamos a matar a todos los judíos. Vamos a exterminar. Y cuando todas las naciones árabes se concentran, hermano, viene la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón es esa batalla en donde Cristo viene a pelearse con los árabes para librar a los judíos del exterminio. Otra vez se me fue. Para librarlos del exterminio. Hermano, es tremendo. Los eventos que van a suceder durante la batalla de Armagedón. El anticristo se va a enterar de noticias de Oriente y va a ordenar a que todos los ejércitos marchen a Jerusalén para destruirlo. Apocalipsis 16:16. Y va a empezar una invasión árabe desde el norte para llegar a Jerusalén y destruirla. Isaías capítulo 10, versículo 27-32. Y van a rodear la tierra de Israel los árabes y van a invadir Israel. Joel capítulo 2, verso 1 al 10, Zacarías 12, versículo 2 y 3, Ezequiel 38, versículo 9, 15 y 16. Y cuando dice la Biblia es espectacular cuando uno lee el libro de Isaías, porque dice que el anticristo va a levantar su mano y cuando diga ataquen, en ese momento que el anticristo levanta la mano, el cielo se abre y Cristo viene en las nubes, hermano, para salvar a su pueblo. Amén. Y nosotros venimos con el Señor Full HD, vamos a ver todo así de cerquita, hermano. Tremendo, vamos a venir en el cielo con el Señor. Y dice que, pero Jehová se levanta con ira para destruir a esos pueblos que quieren destruir a su pueblo. ¿Sí me entiende? Por eso es que se levanta y va a haber trastornos cósmicos y el sol se va a poner oscuro y la luna se va a poner como sangre y las estrellas van a caer y va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo, hermano. Eso no lo he inventado yo ni tampoco lo he sacado de las películas. Eso está en la palabra de Dios. Y eso se va a cumplir. Hoy nadie cree. Eso se va a cumplir. Eso va a suceder, hermano. Y dice que la tierra se va a derretir y la tierra va a temblar.
Nahum 1, 5, 6, Salmo 97, 4, 5, Ezequiel 38, 18, 20, Zacarías 14, 4. Y cuando Cristo baja, pone sus pies en el monte de los olivos y el monte de los olivos se parte en dos. Tremendo, hermano. Zacarías 14, 4. Y nadie va a poder estar de pie delante del Señor que se ha puesto en el monte de los olivos. Apocalipsis 6, 17, Malaquías 3, 2. Y los enemigos de Israel se van a confundir, entre ellos se van a estar matando. Zacarías 14, 13, Ezequiel 38, 21. Israel va a aprovechar que los enemigos entre ellos se van a andar matando para ir a defenderse. Zacarías 14, 14, Zacarías 12, 5, 6, Malaquías 4, 3. Y el resplandor de la gloria del Señor va a destruir al anticristo y el anticristo va a ser derrotado en los montes de Israel. Segundo Tesalonicenses 2, 8, Ezequiel 38, 8, Isaías 11, 4, Daniel 8, 25, Isaías 14, 25, Ezequiel 32, 9, 39, 2. Es más, se habla acerca de armas nucleares que los árabes van a llevar contra el pueblo de Israel. Y esas armas nucleares va a caer sobre ellos mismos, hermanos. Zacarías 14, versículo 2, 14, 15, Habacuc 3, 14. Y se va a exterminar a todos los enemigos de Israel. Y se le va a dar la carne de los enemigos de Israel a las aves de los cielos. Y dice que Israel va a mirar a Jesús, a quien han traspasado, y van a llorar y lo van a reconocer como Mesías, porque los viene a salvar de sus enemigos. A Zacarías 12, 10, Apocalipsis 1, 7. Y el Señor convertirá todos los territorios de los árabes en soledad. Isaías 42, 14 y 16. Y los demonios van a habitar en las naciones árabes. Isaías 34, 11 y 15. Es más, se dice que los pozos petroleros de los árabes se van a convertir en fuego eterno. Eso no lo invento yo, eso está en la Biblia. Mire lo que dice ahí. ¿Cuál es la ganancia más grande de los árabes? El petróleo. Del petróleo ellos obtienen muchísimo dinero. Eso que es su riqueza, Dios lo va a convertir en fuego eterno. Miren lo que dice Isaías. Eso no lo inventó yo. Isaías 34. Isaías capítulo 34. Cuando habla de la ira de Jehová sobre las naciones enemigas, sobre los pueblos enemigos de Israel que vienen a atacarle, dice el versículo número 9 y 10. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se pagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación asolada, nunca más, jamás nadie pasará por ella. Dice sus arroyos, pero ahí la palabra arroyos está mal traducida. Ahí debe ser sus perforaciones. O sea, sus perforaciones petroleras van a ser convertidas en brea ardiente, que nunca se apagará. Está hablando de las naciones enemigas de Israel, de los pueblos árabes, que tienen muchísimo dinero con el petróleo. Dios los va a convertir en fuego eterno. Y al final, Cristo va a reunir a todo el pueblo de Israel en Israel para hacerlos entrar a la era milenial. Amén. Vamos a ver qué cosa es la era milenial en la siguiente sesión. ¿Pero alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? Pregunte, no tenga temor, hermano. ¿Alguien? ¿Hay preguntas? Nada. Muy bien, hermanos, 5 minutitos, solamente 5 minutos, ¿ah? Y continuamos la segunda parte.